Bueno, el tema para hoy, vamos a decirle al que está ahí a tu lado, dile, toma tu salvación con responsabilidad. Dile otra vez, míralo a los ojos, que no se le olvide. Toma tu salvación con responsabilidad. Si lo miraron o no, se hizo el loco, le quitó la mirada para que no le dijeran nada. Bueno, vamos hoy, algo que el Señor me ha venido inquietando en esta semana y en estos días, porque siempre obviamente le estamos en la búsqueda de Dios y diciéndole, Señor, ¿qué quieres decirnos como iglesia? Porque todos necesitamos, y si alguien se edifica cuando se da un tema, somos nosotros mismos. Porque Dios primero nos habla a nosotros, nos jala las orejas, nos mueve el piso para después traerlo a la congregación. Te lo recibimos doblemente, ¿cierto? Cuando lo recibimos y cuando lo entregamos. Vamos a ir entonces, ¿cuál es mi mayor responsabilidad como hijo de Dios? Vamos a ver, yo creo que lo hemos visto en muchas ocasiones, pero hoy queremos enfatizar en algo bien especial y vamos a ir a Primera de Pedro. Me regalas con nueva traducción viviente. Primera de Pedro 1, 13 al 17. Y vamos a arrancar en el versículo 13. Y quiero que usted y yo se concentre y sea bueno que se dirija y mire la pantalla para que vamos leyendo y vamos permitiendo que la palabra entre a tu corazón. Porque lo que vamos a leer es la palabra de ¿quién? ¿Mía? Es la palabra de Dios que está escrita y está puesta aquí en ese libro sagrado que es la Biblia como guía para cada uno de nosotros. Y vamos a leer ahí, dice, pues ha llegado, el 13, Primera de Pedro 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, exactamente. Entonces ahí nos vamos, dice, así que piensen con qué. Dios te está diciendo y me está diciendo, mira, así que piensen con claridad y ejerciten algo muy importante que se llama ¿qué? El control propio. No ese de, no ese. El de que decido obedecer. El que decido, si Dios me dijo no mientas, entonces no robes, no. Me dice ore, no, sí oro. Dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación merecida. La salvación es merecida o inmerecida. Ninguno de nosotros se merece la salvación. Y sabe que lo más lindo, que aún así Él nos la entrega y nos la da. Y dice, pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado ¿a quién? Al mundo. Cuando Él venga a recoger su iglesia, será revelado y seremos los que recibamos esa herencia, esa transformación de nuestros cuerpos. Si estamos vivos, que sabemos que estamos en el último tiempo, y tal vez esta generación sea la que le toque el arrebatamiento, por tantas señales que hay. Si estamos vivos y nos sucede, va a ser algo muy especial de encontrarnos, de ver cuando se revele Jesús en las nubes y podamos encontrarnos con Él. Y dice en el 2, en el 14, dice, por lo tanto, si vamos a poner la mira en la esperanza de esa resurrección, de esa salvación, hay cosas que tenemos que hacer. Y empieza en el versículo 14 diciendo, por lo tanto, o entonces, vivan como ¿qué? Como hijos obedientes de Dios. O sea que también hay hijos de Dios, de eso. Yo quiero saber, ver aquí cuáles son los desobedientes. Muchas veces desobedecemos, pero ¿qué anhelamos o qué quieres ser? ¿Obediente o desobediente? Ok, entonces para permanecer ahí dice, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan ¿a dónde? Atrás. O sea que los que vinieron de otra ciudad, quédense por aquí. No vuelvan atrás. No, habla de nuestra vida y nuestras andanzas antiguas. Lo que anduvimos, lo que hicimos. Dios viene, nos rescata, nos da una solución a nuestra vida. Y dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Porque debemos mantenernos en esa esperanza
de la salvación que Él nos dio. Dice, con el fin, a veces volvemos atrás con el único fin de que satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios planes. Y dice, antes lo hacían por ignorancia. Le va a sonar raro. Cuando volvemos atrás conociendo, y no conocíamos de la Biblia, no conocíamos del Señor, ¿por qué hacíamos lo malo? ¿Por qué? Ignorancia. ¿Y sabe por qué lo hacemos ahora? Por sinvergüenzas. Tal vez le suene duro en este momento, pero ahorita se lo voy a mostrar con la palabra. ¿Sabes? Porque cuando no tenemos vergüenza de ofender a Dios, hacemos lo que no le agrada. Porque no me importa. Me importa 5 si a Él le parece o no le parece. Yo hago mi voluntad. Y no es eso lo que Dios quiere. Por eso dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Porque antes lo hacían por ignorancia. Y dice en el 15, pero ahora, ¿sean qué? Ay Dios, fuente de agua viva. Dice, pero ahora sean, ¿qué? Santos. ¿Será que es una sugerencia? ¿Qué dice ahí? Sean. ¿Cuántos santos hay aquí? Llamados a ser santos, justificados por Dios. No es que seamos los mejores y los más buenos, porque seguimos con fallas. Pero Jesús nos santificó y nos llamó a ser ¿qué? Santos, y a procurar ser santos, a actuar como apartados para Dios, como especial tesoro de Dios. Dice, pero ahora sean santos ¿en qué? En algunas cositas que hagan. ¿No? ¿Qué dice? Dice ahí, en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es... O sea, Dios nos eligió siendo santo, es santo, nos santificó a través de Jesús y quiere que nos mantengamos, ¿cómo? En santidad, que nos mantengamos santos. Vamos, siguiente dice, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. De cierta manera, cuando usted es un padre de familia, ¿cierto que usted quiere que sus hijos sean como usted? A no ser que usted esté muy arrepentido de lo que es hasta el momento y diga, no, yo no quiero que él sea como yo. Pero si estás en los caminos, si has corregido tu vida, tú quisieras que tus hijos se parecieran a ti. ¿Cierto que sí? Es un anhelo. De Dios también es un anhelo. Y así como Él también puede sentir tristeza cuando nosotros como hijos no somos lo que Él espera, también muchas veces humanamente, como padres, vemos a los hijos que tampoco nos entregan, o nosotros como hijos no entregamos lo que nuestros padres ¿qué? Esperan. Dice en el 16 y recuerden 17 y recuerden, leamos ahí, que el Padre ¿qué? A quien ustedes, ¿quién le ora aquí al Padre? Le oramos a Dios. Dice, el Padre Celestial a quien ustedes oran, Él no tiene favoritos. Él va a juzgar a justos o a pecadores por igual. No tiene favoritos, pero sí puede tener íntimos. Aquellos que le buscan de corazón, que se arrepienten y que buscamos su presencia. Y dice, Él los que juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir. Así que si quieren vivan, ¿no? Dice, tienen que vivir con un reverente, ¿qué? Amor, temor de Él, mientras sean extranjeros, ¿dónde? ¿Qué somos nosotros en esta tierra? Estamos de paso. ¿O alguien va a vivir permanentemente aquí? No. Dios nos permitió venir a esta tierra, nos da la posibilidad, la salvación, y por el momento somos extranjeros. Dice la palabra que somos ciudadanos celestiales, pero habitamos aquí en esta tierra. Dice, mientras sean extranjeros, tienen que vivir con reverente temor de Dios.
deben vivir de esa manera. Dice, entonces Dios nos hace un llamado en este texto a vivir en temor reverente a Dios. ¿Y temor qué es? Temor es respeto, no es miedo. Temor es respetarlo, es anhelar, hacer su voluntad, actuar conforme a su santidad y mantenerme apartado del mal por obligación, por amor, por agradecimiento, porque Él nos sacó de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. Y la pregunta surge, bueno, si Dios me dice, sed santos porque yo soy santo, ¿a alguien le gustaría saber cómo practicar ser santo? ¿Sí? Para mandar a hacer las aureolas y ¿quién toma la lista para mandarlas a hacer? Sí, pero ¿qué debe hacer alguien que busca ser santo? Y vamos a ir a a Levítico 19. Vamos a ver solo algunas porque son muchas, pero hoy el Señor ponía en mi corazón Levítico 19. Vamos a ver el versículo del 1 al 3, luego vamos a saltar al 14 y ahí yo les voy indicando. Levítico 19, versículo 1. Vamos a ir siguiendo la lectura. Levítico 19, versículo 1. El Señor también le dijo ¿a quién? A Moisés. ¿Quién era Moisés? ¿Por qué Moisés no llevó pulgas en el arca? Porque fue Noé. Muy bien. El Señor les dijo a Moisés, 2, da las siguientes instrucciones a toda la comunidad ¿alguna comunidad aquí de Israel espiritual de Dios? Dice, sé santo, porque yo soy santo. El Señor tu Dios soy santo. Mira, la razón por la que tú y yo debemos ser santos es muy sencilla. Es porque Él es santo. Eso lo tienes que grabar en tu corazón. Cada que vayas a actuar, a hacer algo, decir, Señor, ¿cómo actuarías tú? Jesús, ¿tú qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo responderías? Y necesitamos callar, así sea 2, 3 minutos. Hay algunos que les es imposible callar, pero trate. Callemos un momento y veamos, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Cómo responder? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo actuar? Dice, porque somos hijos del Santo y si nos queremos parecer a Él, debemos ser santos. 2. A saber si estaban dormidos. Cada uno de ustedes tenga gran respeto. Mire esto muy importante. Y quiero hijos. ¿Algún hijo aquí? Todos, ¿cierto? ¿Algún hijo que aún esté con su mamá viva aquí? ¿O sus papás vivos? Ok. Dice, cada uno tenga gran respeto por su madre y por su padre. ¿Por qué tener respeto por el padre y por la madre? A veces decimos en mi casa, no, pero es que mi papá es tan cansón, mi mamá es tan aburridora, grita, cantaletea. Mira, ¿sabes una cosa? La mamá que tú tienes y el papá que tú tienes, a Dios le plació dártelo. Y cuando te opones a esa voluntad, te estás oponiendo ¿a quién? A Dios, porque Él lo escogió y te lo entregó y puso esa semillita y permitió que tú te engendraras en ese vientre a través de la semilla de ese padre y nacieras tú. Por eso debemos honrar, debemos respetar en gran ¿qué? Manera a nuestros padres y a nuestra madre. Y siempre dice, guardes mis días de descanso, yo soy el Señor su Dios. Eso lo ampliaremos en otros temas, pero quiero que nos enfaticemos en respeto ¿a quién? Al padre y a la madre. Siguiente, no pongas tu confianza. Bueno, vamos a saltar al versículo 14. Ese se los dejo de tarea para la casa, pero para la casa. Ahora me pone, si quieren leer la Biblia en la iglesia, no, léanla en la casa. Llévese la curiosidad y se la lea allá. Dice, no insultes al sordo. Ay, ¿eso por qué tan raro? Ni hagas tropezar ¿a quién? Debes temer a Dios. Mira, al sordo y al ciego, ¿quién lo hizo?
Y si permitió que nacieran, les pasaron, tú y yo no somos quien para irrespetarlos y burlarnos de ellos. Antiguamente era experto, como muchos lo han hecho y lo hemos hecho, de burlarnos de los defectos de otros. Si habla raro, si camina raro, para nosotros raro, pero Dios lo hizo perfecto. Dice que Él los creó y están completicos según su diseño. Entonces dice, no insultes al sordo. Claro, muy fácil insultar al sordo porque no te escucha. O ponerle zancadilla al ciego porque no va a ver que le pusiste zancadilla. Y si lo llevamos espiritualmente, también Dios puede hablarte muchas cosas ahí. Pero por hoy vamos a ir avanzando. 15. No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Dios nos invita y a veces es tan difícil no tener favoritismos, no hacer acepción de personas. Claro, y queremos ayudar a unos, pero a otros no. No, es que, y sacamos mil excusas cuando estamos acomodando a nuestro gusto, a nuestro parecer, el dar, ayudar o hacer algo con alguien, porque somos selectivos. Cuando dice el Señor que debemos ser, ¿qué? Imparciales con todos. Versículo 16. Perdón, sí, 16. No disemines. ¿No disemines qué? No les dé miedo, no les dé miedo. No disemines chismes. Mira, son de las cosas que para aprender y ir trabajando en la santidad debemos tener presente en nuestra vida. Y es que no, dice el Señor, no disemines, ¿qué? Chismes difamatorios entre tu pueblo. ¿Qué es un chisme difamatorio? ¿Sabes? Alguien decía, no, es que yo no soy chismosa, es que yo acaso invento mentiras. No, es que un chisme es contar las cosas que pasan y estar divulgando información que tú sabes o que alguien te confió o que te diste cuenta. Eso se llama chisme. Periodista. Dice, no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy ¿quién? El Señor. Hay que ayudar a aquellos que pueden tener un momento de peligro, una situación también. Pero más que todo, aunque eso se presente pocas veces, tenemos que tener cuidado en no diseminar, no esparcir, ¿qué? Chismes, calumnias o chismes simplemente que difamen a otras personas. Y versículo 17, bien especial este versículo, y dice, no fomentes odio en tu. Mire qué especial esto. ¿Alguien ha tenido dificultades con algún hermanito de la iglesia o aún un pariente de su casa? Muchas veces los tenemos. Pero dice, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Y cuando hablamos de parentela, si somos los hijos de Dios, ¿somos qué? Parientes, somos hermanos en Cristo. Dice, aclara los asuntos con la gente en forma ¿qué? Directa. No quiere decir, como entendemos paisamente, no, cánteselas en la cara. Eso no quiere decir. Porque cuando usted le dice, no, en esta cultura, que aclare las cosas en forma directa, vamos a dar el vaciadón, ¿cierto? Porque creemos que es eso. Y la palabra dice que debemos aclararlo, debemos poder exhortar y poder aclarar. Si yo hice algo malo y me lo interpretaron, o hice algo que lo interpretaron mal, ¿qué debo hacer? Aclarar el asunto. Y si veo que hay alguna conducta errada en ese momento, debo también exhortar a mi hermano y debo decirle, mira hermano o hermana, esto no está bien. Y si tengo que pedir perdón, lo pido perdón, pero debo aclarar los asuntos con la gente en forma directa a fin de que no seas ¿qué? Culpable de su pecado. En la otra versión decía que cuando nosotros no aclaramos esas situaciones con otras personas, somos cómplices de su pecado. Cómplices. Regálame la definición, porfa, de cómplice.
Porque nosotros cuando vemos que un hermano en la fe está fallando a lo que ya hemos aprendido y conocido, y yo no lo exhorto y le hago caer en cuenta de su falla, yo me estoy convirtiendo en un cómplice de él. Y dice, adjetivo, que manifiesta o siente solidaridad con camaradería, un gesto cómplice, pero quiero ir más que todo al 3. Dice, persona que sin ser autora ¿de qué? De un delito o una falta, coopera en su ejecución con actos anteriores o simultáneos. O sea que cuando yo soy cómplice, ¿me meten a la cárcel también? Claro, si yo estoy en un delito o soy cómplice de un delito, también me voy con él, con el culpable. Por eso dice que nosotros debemos poder aclarar en paz, de forma directa, con exhortación, con amor, a quien esté fallando o haciendo algo que nosotros podemos ayudarle. ¿Estamos ahí? Viene y surge una pregunta. Está bien, tenemos claro que debemos honrar a los padres. ¿Quién lo tiene claro? ¿Cierto? Debemos honrar grandemente a los padres. Pero entonces surge una pregunta y me permitía Dios hacerme esta pregunta. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos hijos? ¿Hasta dónde llega ese rol con nuestros hijos? Porque a veces lo entendemos, pero estamos levantando hijos pequeños, estamos levantando personitas que Dios nos dio a nuestro cargo para enseñarles e instruirlos en la fe, ¿cierto? ¿Alguien aquí que tenga hijos, que esté instruyendo? Ok. Y si usted todavía no tiene, se va a preparar para cuando los tenga, porque vamos a aprender poquito. Y dice entonces, yo quiero recordarte, iglesia, que los hijos que Dios te entregó son prestados y han sido puestos bajo tu cuidado. Esos hijos que te dio Dios, Dios te va a pedir cuentas de ellos. Dios te los entregó y la pregunta es, ¿qué le vas a devolver a Él? Esa es la pregunta que quiero que hoy tengamos como padres o como hijos, que tomen conciencia también. Porque muchas veces decimos, sí, no, es que mi hijo me tiene que honrar. Mi hijo no me respeta, no hace esto. Pero te digo, en tu rol, ¿qué has hecho para que tu hijo te respete? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has formado? ¿Cómo lo has disciplinado para que él haga lo que debe hacer? Está interesante la cosa, ¿no? Y dice, pero ten presente eso, debes tener en cuenta que le tienes que devolver el hijo que críes a tu padre, porque él te lo entregó y te lo prestó. Te lo prestó para que se lo devuelvas bien entrenadito, bien formadito. Y para conocer más sobre este tema, vamos a la palabra y quiero que vamos a 1 Samuel 2. Y les cuento que hace tiempo el Señor venía inquietándome, y creo que es primera vez que como iglesia en muchos días no abordábamos este tema que Dios ponía en mi corazón. Y vamos a ver una historia de un hombre que tuvo 2 hijos en la Biblia. Y que Dios demandaba de él la responsabilidad de ser un buen padre. Además de eso, de ser un sacerdote. ¿Y es de quién? Del sacerdote Elí. Vamos entonces ahí a la palabra. 1 Samuel 2, versículo 12. Y dice, ahora vamos a ponerle cuidado a esa historia que es fenomenal. Dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos como nosotros, ¿cierto? Cuando no obedecemos a Dios. Mira, por eso no en vano te dije ahora, a veces antes hacíamos las cosas porque no conocíamos la verdad y éramos ignorantes. Pero ahora, si lo hacemos es por sinvergüenzas. Y me perdonas. Si usted vino por primera vez, haga caso omiso.
No, de verdad, estamos hablando palabra de Dios. Tal vez sea extraño, pero es la palabra de Dios. Y dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto. ¿A quién? Sabes, cuando tú como padre permites que tus hijos no respeten a tu esposa, a ti mismo, tú estás siendo también un sinvergüenza porque no les estás cuidando y haciendo que ellos te respeten. Porque es nuestra responsabilidad como padres hacer que respeten. Yo recuerdo, creo que en mi infancia que aprendí eso. Por ahí alguien decía, hoy en día los niños le contestan a los papás, hijo, ¿por qué dejaste esos zapatos? Porque me da la gana. Y decía alguien, yo una vez le contesté así a mi mamá, tenía como 8 años y desperté a los 14. Sí, y en nuestros tiempos así era. Y se aprendía, se recibía. Hoy día no. Y dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Versículo 13, ni a sus obligaciones sacerdotales. Mira, papá, hombre, tú eres un sacerdote en tu casa. Y mira, sé que nunca, hace buen tiempo no hablábamos de esta manera como Dios ha hablado en estos días a mi vida. Pero es necesario porque no podemos dejar cabos sueltos. Sabía demasiado. Y dice, ni a sus obligaciones sacerdotales. Mira, somos hombres y como hombres somos ¿qué? Sacerdote de nuestra casa. Elí era un sacerdote de su casa. Aparte de que tenía que honrar y cuidar el templo, tenía que formar a sus hijos que también eran sacerdotes. Y dice, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. Siguiente. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Eso es como cuando metían el tenedor, sonaba así parecido. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Eran unos sinvergüenzas, ¿por qué? Porque Dios les pedía que cuidaran las ofrendas, pero ellos querían más, robarse lo que le correspondía a ¿quién? A Dios. Versículo 15. No, saltemos al 22. Y vamos a ver lo que pasaba con Elí, la conducta de Elí. Dice, ahora bien, Elí era muy, observe esa frase, Elí era muy viejo, pero estaba, ¿qué? Consciente de lo que sus hijos hacían al pueblo de Israel. Pero ya era viejo. O sea que toda la vida, 40 años que fue sacerdote, estuvo viendo que sus hijos hacían y deshacían y no había hecho nada. Ofendían al Señor, se pasaban por alto la autoridad, no respetaban, pero Elí no hacía nada. Y dice, pero cuando ya era muy viejo, consciente de lo que sus hijos hacían al pueblo de Israel, por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada. Juiciosos, ¿no? 23. Elí les dijo, he oído, él ya lo sabía, pero dijo, he oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? ¿Será que habían empezado a pecar o llevaban mucho pecando? Llevaban mucho porque Elí ya estaba anciano, estaba viejo. Y dice el 24, basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Puede que de cierta manera Elí, aunque lo conocía de hace tiempo, empezó a escuchar que el pueblo ya también se había dado cuenta. Pero había hecho algo hasta el momento, había destituido a Ofni o a Fines, que se llamaban, y les había dicho, ustedes no van a ser más sacerdotes, se quitan las vestiduras y ustedes van a cargar agua y leña. Nunca lo hizo, nunca
reaccionó, nunca paró la rebeldía, la grosería, la indiferencia que tenían contra Dios. Y dice, y él les dijo, si alguien peca contra otra persona, ¿sí leímos el completo el 24? Si alguien peca, 25, contra otra persona, mira, él mismo le estaba diciendo a sus hijos, si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Mira, cuando tú y yo pecamos, deshonramos a nuestros padres y pecamos hacia el cielo, ¿quién puede interceder por nosotros? ¿Ves la importancia, lo peligroso de que nosotros como hijos no honremos a nuestros padres, o como padres permitamos que los hijos deshonren a sus padres? Es delicado. Y dice, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí, ¿qué? No hicieron caso a su padre. ¿Por qué no hicieron caso? Porque el Señor ya había decidido quitarle la vida. Mira, en tus manos y en la mía está la vida de nuestros hijos. Tú decides si ayudas a que sea quitada o a que tengan vida. Sabes, a veces, bueno, ahorita les digo, porque hay algo que la palabra de Dios tiene que entregarles. Hasta este momento, Dios ya había tomado una decisión. Porque al ver que Elí nunca tomaba correctivos contra sus hijos, ya él los tenía planillados. Porque estaban ofendiendo su templo, se estaban comiendo las ovejitas del redil, literal. Sí. Y no pasaba nada. Y vamos, ¿qué pasó luego? ¿Sabes que en ese tiempo que pasaba esto, el profeta Samuel, que había sido entregado por Ana pequeñito, iba creciendo en sabiduría y conocimiento allí, en ese mismo lugar, ¿cierto? Y dice en 2 Samuel, vamos al 27 y 29, ahí mismo. No, en la primera de Samuel 2, 27, dice, cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dijo el siguiente, y le dio el siguiente mensaje. ¿De quién? Vino un profeta, porque Elí no hacía caso. Elí dejaba pasar, dejaba que todo sucediera. Y si tú como padre y sacerdote de tu casa aún andas en esas, ojalá hoy la palabra pueda corregir tu andar. Y dice, cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, yo me revelé a tus antepasados. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel, el 28. Elegí a tu antepasado, ¿quién? Aarón, de entre todas las tribus de Israel, para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal que me serví cuando me servía, y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. 29, y esto me dio duro. Y no sé cómo lo va a recibir usted. Pero decía, entonces, porque la voz de Dios a través del profeta le dijo a Elí, ¿cómo le dijo? Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? Y esa segunda parte que sigue, la pregunta que Dios le hace a Elí, le dice, ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Iglesia, yo quiero que tú analices en tu corazón si tú le estás dando más honor a tus hijos que a Dios. Mira el reclamo del Señor. ¿Sabes? Porque a veces sentimos que los hijos son nuestros cuando son prestados y Dios no los entregó. Y le decía, ¿por qué le diste más honor a tus hijos? Porque era más importante cuidar a tus hijos que cuidar que no me ofendieran a mí. ¿Por qué? Dice, pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. De cierta manera, Elí recibía fruto del mismo pecado de sus hijos y quedaba callado. Y Dios le preguntó eso. Mira, muchas ocasiones
Y sabemos que debemos congregarnos, ¿cierto? Que tenemos un día a la semana para venir, reflexionar, orar, pedirle al Señor, presentarnos delante de Dios. Pero ¿cuántas veces esa convicción de honor a Dios se ve estropeada porque hay algún plan familiar? No está mal que los hagas, pero si depende de ti, respeta la franja de tiempo que tú le has prometido para el Señor. Y si lo hace otro y te invita, dice, sí, claro, con mucho gusto, pero en este tiempo es mi tiempo con el Señor. Porque debemos mostrar esa reverencia que le debemos a Dios. ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? A veces, ay no, es que mis niños están tan pequeños, es que son tan lindos, dejémoslos que hagan pataleta, que hagan lo que quieran. Ten cuidado si estás llevando a tus hijos a la muerte. Y dice, vamos a Proverbios 29:15. Espero que me alcance el tiempo. Vamos, como ya se está terminando. Proverbios 29:15 dice, disciplinar a un niño produce, ¿qué? Sabiduría. Ay, ¿yo cómo hago para que este niño sea sabio? Dele gusto, no le corrija nada, haga todo lo que él quiera y verá que se va a quedar sin nada de saber. Pero disciplínelo. Muéstrele el norte, muéstrele el camino correcto para que aprenda sabiduría. Pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Y sabes, Dios me ponía una imagen y veía como, o sea, yo me veía como embarazado, parece, pero me veía como embarazado. Y sentía ese versículo cuando decía, un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Y yo me imaginaba como una mamá que tuvo en su vientre un bebé, un niño que anheló, que esperó, que sufrió dolores, que pasó tantos trasnochos, y ese bebé sale, empieza a crecer, y por ser tan consentido y sin dirección y disciplina, es una causa de vergüenza para esa mujer. Y para la mujer es doble, porque lo cargó en su vientre, se formó allí, y tal vez por eso es que la palabra dice, avergüenza, ¿a quién? A su madre. ¿Cierto, madres? Es vergüenza y doloroso cuando esperamos que el fruto que Dios nos dio se distorsione de esa manera. Y hay otra citica, Proverbios 23:14. Dice así, la disciplina física bien puede, ¿qué? Salvarlo de la muerte. No lo vas a matar tampoco, pero debes corregir. Sabes, cuando nosotros como padres no corregimos a los hijos, ellos están recibiendo este mensaje. Si hago lo bueno, no pasa nada. Y si hago lo malo, tampoco. Le estamos diciendo que cuando hacen el mal no hay consecuencias. Entonces estás castrando la fe de tus hijos, porque ellos no van a temer a Dios porque nada pasa. Van a hacer y deshacer porque les importa 5 cumplir y temer a Dios. Como padres, tú y yo tenemos una responsabilidad que ni te imaginas. No te imaginas. No seas cómplice de la muerte de tu hijo. Mira, tú y yo, y mira, a veces pensamos que los únicos que tienen problemas son los hijos. Y que, ay, sí, hice mal con mis hijos, bueno, se van a perder, ¿qué le hacemos? Pero sabes, también juzgamos con nuestra propia salvación cuando no hacemos nuestro rol de padres. Y vamos a ir a 1 Samuel 4, versículo 12. 4, versículo 12 al 18. 12 al 18 y dice, un hombre de la tribu de Benjamín, perdón, 1 Samuel 3, porque vamos en la historia, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó con Elí? Sus hijos eran unos.
Eso somos cuando no obedecemos. Y después que el profeta le dijo ¿qué? Lo que iba a pasar con sus hijos. Y después en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Vamos a 1 Samuel 3:10. Hay que detener el tiempo, Señor, como Josué. Y dice, y el Señor vino y llamó igual que antes, ¿a quién? A Samuel. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Siguiente. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso. ¿En dónde? En Israel. Siguiente. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. 12, 13. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios, me ofenden constantemente, en otras palabras, y Él no los ha disciplinado. ¿Sabes la responsabilidad de ser padres? Bíblicamente, ¿cuánta responsabilidad tenemos? Ay, es que mis niños, es que son tan lindos, es que estás llevándolos a la tumba tú mismo, a la muerte eterna. Tienes que amarlos, sí, pero si los amas debes amar su alma para que se salven, no para que se pierdan. Y a veces nosotros mismos somos los que hacemos que ellos nos deshonren porque no les enseñamos a respetarnos como debe ser. Porque blasfeman, sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha, ¿qué? Disciplinado. Versículo 14. Y dice, por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán, ni por medio de sacrificios, ni. Elí se perdió, se salvó. Se perdió. Los hijos de Elí se perdieron o se salvaron. ¿Por qué? Porque un padre irresponsable con la tarea que Dios nos ha delegado destruye y lleva a los hijos a la muerte e incluso a su propia muerte cuando no hacemos la tarea que debemos hacer. ¿Alguien quiere tener hijos? Y yo te pregunto, iglesia, ¿qué estás permitiendo en tu casa? ¿Qué estás permitiendo en tu casa? ¿Qué estamos permitiendo en nuestra casa? Porque hay unas consecuencias grandes. Y vamos a 1 Samuel 4, del 12 al 18. Vamos a ir siguiendo con la historia. Dice, un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla. Hubo una batalla y fue el arca del pacto. Fue Ofni y Finees como sacerdotes a llevar la presencia de Dios. ¿Tú crees que la presencia de Dios andaría con dos personas que no se ocupan de su santidad? No. Ellos no se ocupaban de su santidad. Y aún así pretendían llevar y cargar la presencia de Dios. Y fueron a una batalla sintiendo y creyendo que al llevar la presencia de Dios ellos iban a ganar, pero Dios ya había destinado que ellos iban a ¿qué? A morir y a morir. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo, había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Esa era una costumbre judía. Dice, Elí esperaba junto al camino para oír las noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba, ¿qué? ¿A usted le ha llegado a temblar el corazón? Nomás que tenía una taquicardia ahí en forma, ¿no? Dice, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo porque el mensajero llegó, perdimos, pasó esto y todo el mundo, ¿qué pasó? Y Elí, entonces en el 14 dice, pasamos al 14, ¿a qué se debe todo ese ruido? Preguntó Elí. ¿Qué es la bulla? ¿Qué es el despelote que se escucha? Preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí. 15. Quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego. Y le dijo, acabo de llegar del campo de batalla. Estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío? Preguntó Elí.
17. Israel fue derrotado por los filisteos. Le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus 2 hijos, Ofni y Fines, y capturaron el arca de Dios. Y sabe algo que me hablaba Dios en ese momento, es que si tú y yo no cuidamos y disciplinamos y enseñamos, la presencia de Dios también puede ser arrancada de nuestra vida. Porque el arca era el símbolo de la presencia. Elías había nacido para ser sucesor en la línea de Aarón y su único trabajo y anhelo era cuidar el arca y servirle a Dios. Cuando recibe la noticia de que capturaron el arca y sus 2 hijos murieron, su vida terminó. ¿Me entiendes? 18. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido, ¿qué? Juez de Israel. Iglesia, tenemos una responsabilidad tan grande. No sé si tú la alcanzas a dimensionar. Y mira, y pasó otra historia similar porque Samuel creció, se casó, tuvo hijos. ¿Los hijos siguieron a Dios o no? Se torcieron, se desviaron del camino, pero hubo una gran diferencia. Inmediatamente el papá se dio cuenta que se torcieron, los sacó de ser jueces de Israel y los disciplinó. ¿Samuel murió por ser alcahueta con sus hijos? No, porque él hizo lo que tenía que hacer. Y es lo que tú y yo como padres tenemos que hacer y no dejar coger ventaja, porque puedes mimar y amar mucho a tus hijos, pero los estás empujando a la tumba. Hay que amarlos, pero amarlos de verdad, amando su alma, instruyéndolos. Y surge una pregunta. Pastor, pero es que yo ya le enseñé a mis hijos, ya los corregí y ellos decidieron seguir el mal. Si tú ya hiciste la tarea, los disciplinaste, los instruiste, los llevaste, les presentaste al Señor, hiciste todo eso, tú le puedes decir al Señor, Señor, hice mi tarea, como lo hizo Samuel. Puedes lavar tus manos y quedar en paz, porque ahora ellos se tienen que entender directamente con Dios. Ya no es tu responsabilidad si los instruiste, si les enseñaste. Ya entregaste lo que Dios te mandó a hacer, pero si no lo has hecho, sí tienes que tener mucho cuidado, porque le vas a tener que dar cuentas al Señor. Porque cada uno enfrentará su juicio, y lo leíamos al principio, ¿cierto? Cada uno será ¿qué? Juzgado por lo bueno o malo que haga, porque cada quien tendrá un juicio personal con Dios. Yo te digo, iglesia, en este día, tal vez haya sido dura esta palabra, pero Dios la entregó y dice, pero no seamos cómplices de la muerte de nuestros hijos y tal vez de nuestra propia muerte. Mira, Dios es tan celoso. Y cuando Dios nos encomienda una tarea de sacerdocio, Él no está jugando. Él te está entregando vidas que te las tienes que devolver a Él. ¿Y qué le vas a devolver? ¿Qué le vas a entregar? Está bien, nos equivocamos tiempo atrás porque no sabíamos y pecamos por ignorancia y tal vez no formamos a nuestros hijos con la sabiduría de la palabra, pero ahora no tenemos excusa. Y ahora podemos hablarles, ya si no quieren y es demasiado tarde, que Dios tenga misericordia. Pero si están en tiempo de formación, tu tarea es enseñarles. ¿Cuántos se apuntan para tener muchachos? Y mira, y cada uno de los que ya tienen y tenemos hijos, vemos que es algo muy serio lo que hay. Y quiero que lo asumamos con esa seriedad y responsabilidad. Yo te pido que te pongas en pie, vamos a orar. ¿Me colocas pianito ahí, por favor? Cierra tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos allí donde estás.
Regálame ahí pianito si puedes. Padre, haz este tiempo a solas contigo en este momento. A solas con tu Dios. Y dile, Señor, hoy entiendo mi responsabilidad como padre. Porque me has dado hijos que te tengo que devolver. Dile, me has entregado preciosas joyas. Porque dice tu palabra que son corona a nuestras vidas los hijos. Dile, Señor, hoy entiendo la responsabilidad y a lo que me estoy enfrentando como padre en este tiempo y en esta tierra. Y pídele perdón allí si tú has sido un padre permisivo, un padre que no ha educado, instruido y solamente has dado mimos y consentimiento a esos hijos que un día no vas a poder corregir porque va a ser demasiado tarde. Dile, Señor, quiero ser ese sacerdote que he dejado de ser y que he descuidado porque me has delegado y me has puesto delante de una familia que dirigir, que instruir, que enseñar. Y aún como mujer sabia, que tú puedas acompañar a tu varón, o si tu papel es de cabeza de familia, dile, Señor, como madre también debo hacer aquello que para lo cual fui llamada, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en este día. Y yo te pido, Señor, que seas tú hablando como has hablado a cada corazón en este tiempo, en este día, acerca de esta historia que has puesto y has dejado en tu palabra para que nosotros podamos entenderla, Señor. Para que podamos tomar ejemplo y no solo jugar con la salvación de nuestros hijos, sino aún con nuestra propia salvación por desacatar las instrucciones y lo que tú esperas de nosotros. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia.